Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos al Enfoque, un programa en el que, como saben, analizamos la actualidad y lo hacemos con los partidos políticos con representación en la Asamblea. Y hoy hablaremos de la más que posible entrada de Melilla la semana que viene, el lunes, en la segunda fase. Todos los informes, como saben, son favorables para que Melilla entre en esta segunda fase y estamos a expensas de que lo apruebe el Ministerio de Sanidad. Pues como siempre nos acompañan esta vez todas mujeres, nuestras contertulias. Por Ciudadanos nos acompaña Julia Juan Montoya. Buenas noches, Julia. Buenas noches, Fausia. Buenas noches a todos. Por el Partido Socialista está Elena Fernández Treviño. Buenas noches, Elena. Muy buenas noches a todos y todas. Coalición por Melilla está con nosotros Dunia Almansuri. Buenas noches, Dunia. Buenas noches, ¿qué tal estáis? Y se estrena con nosotros Fadela Mojatar por el Partido Popular. Buenas noches, Fadela. Hola, muy buenas noches a todos y buenas noches a la audiencia de Televisión Melilla. Bueno, como decía en la introducción, vamos a empezar hablando de la entrada de Melilla en esa segunda fase la semana que viene, una segunda fase que, como saben, durará 15 días y como decía, la más que posible entrada de Melilla en esa segunda fase de desescalada. Pues parece que los informes son favorables, los datos en Melilla son positivos, de momento vamos bien, se está gestionando bien, los ciudadanos lo estamos haciendo bien y parece que sí vamos a ingresar en esa segunda fase. Pero también hablaremos de otros temas, hablaremos de ese pasillo humanitario por el que también tuvieron la oportunidad de marcharse varias personas que estaban de nacionalidad marroquí, que se habían quedado atrapados aquí en Melilla y el fin de semana pues, algunos pudieron marcharse a su país. También hablaremos de otros temas como el plan de ayuda que mañana aprueba o pasa por pleno mañana de la Asamblea. Y bueno, pues no me enrollo más y empezáis vosotras hablando de qué os parece, bueno, un análisis de cómo se están haciendo las cosas en Melilla para conseguir avanzar en esta fase de desescalada y probablemente el lunes ya estemos en esa segunda fase que nos permita más libertad de movimiento. Empiezas tú, Fadela, que te tengo ahí enfrente. Bueno, muy bien, pues yo misma, muchísimas gracias. Bueno, pues buenas noches a todas también, a mis contertulias, a mis compañeras de charla esta noche. Bueno, el pasar a la fase 2, en cierta manera, dentro de todas las circunstancias tan difíciles, tan extraordinarias que estamos atravesando, pues tiene que ser una buena noticia. Tiene que ser una buena noticia que la sociedad vuelva poco a poco a recuperar el pulso y en ese sentido desde el Grupo Popular nada tenemos que decir y nos hemos dejado un poco confiar, ¿no? Hemos ido confiando un poco en las autoridades sanitarias que han ido llevando el tema, como tú decías también, a la extraordinaria responsabilidad de la ciudadanía. Siempre hay peros, siempre hay excepciones, pero bueno, yo creo que eso también es un poco consustancial, ¿no? al ser humano. Cosa distinta es un poco pues la intranquilidad y ese contener la respiración que desde luego sí hemos tenido desde que ha empezado todo el tema de la alarma sanitaria, pues por la situación un poco de descoordinación de órdenes, de contraórdenes y de no transmisión de confianza a la ciudadanía que hemos tenido por parte del Gobierno. Y no hay más que recordar órdenes y contraórdenes para comprar test, ahora no hace falta test, los compramos de otra manera. De repente el presidente dice que no hace falta material sanitario, el consejero dice que sí hace falta material sanitario y una etcétera de circunstancias que bueno, podemos ir analizando y que al margen de que a nivel sanitario y por fortuna la situación en Melilla esté controlada por nuestra situación de nuestra peninsularidad y las medidas que se han adoptado, tengo que decir que lamentablemente desde el punto de vista de la parte política para contener esta parte sanitaria, pues nos han tenido, como ya decía, conteniendo la respiración en muchas circunstancias. Elena. Sí, bueno, pues nada, buenas noches otra vez. Y bueno, sí, antes de nada, trasladar como siempre mis condolencias a todas aquellas personas que, bueno, pues que tienen familiares, amigos o conocidos que han perdido la vida en el transcurso del tiempo que llevamos con esta pandemia. Afortunadamente estos datos han bajado, ya estamos por debajo de un centenar y trasladar también la solidaridad pues, a todas las personas que todavía lo siguen pasando mal por todas estas cuestiones, ¿no? Que desafortunadamente son muchas. Mi valoración de entrada es bueno que ya estamos en los inicios de la fase 2, que desde luego las cifras que arroja la ciudad de Melilla
son quizá de las mejores que puede haber en España y por tanto pues eso es algo que tenemos que celebrar toda la ciudadanía melillense, que es verdad que todavía estamos atravesando la pandemia y por tanto debemos insistir mucho en la prudencia y en las medidas de precaución que todavía siguen siendo muy necesarias. Y bueno, entramos en la fase 2 con bastante probabilidad porque las cifras que vamos a ofrecerle al Ministerio creo que van a ser positivas como para poder continuar avanzando. Con algunas novedades. Esta mañana hemos anunciado, bueno, pues que por ejemplo en el ámbito educativo no vamos a desescalar, vamos a entrar en fase 2 manteniendo las aulas de los colegios y de las escuelas infantiles cerradas. Y bueno, la apertura de fronteras es algo que vamos a hablar a lo largo de la tertulia de esa noche y tampoco vamos a hacer desescalada en la cuestión aérea, ¿no? De transporte ni marítimo ni aéreo de momento, ¿no? Que es verdad que todavía nuestras fronteras, como sabéis, han sido cerradas y que seguirán de momento en su mayoría con las conexiones a la península y demás cerradas por cuestiones de precaución. Por lo demás, yo creo que es bastante positivo tanto las cifras como el comportamiento en su mayoría de la ciudadanía melillense y creo que bueno que vamos dando pasos hacia adelante con cierto miedo y precaución todavía, pero creo que las cifras que tenemos son buenas. Dunia, ¿tu opinión, tu valoración? Sí, bueno, yo creo que se ha hecho bastante bien por parte de las autoridades sanitarias de nuestra ciudad, los datos así lo avalan. Creo que el comportamiento de la ciudadanía melillense, más allá de algunos casos puntuales, como también ha ocurrido en el resto del territorio, está siendo ejemplar. Si no, los números no serían los que tenemos. Yo creo que todos hemos colaborado. Si bien es cierto que la vez anterior que participé en el programa decía que me preocupaba un poco entrar incluso en la primera fase por esta sensación de que, bueno, que esto se nos pudiera ir un poco de las manos, pero después de ver la evolución de estas semanas creo que estamos perfectamente preparados para pasar a esa segunda fase. Creo que la ciudadanía melillense pues ya necesita también ese respiro y no tendría sentido que la situación se alargara en la fase anterior teniendo en cuenta pues que en Melilla prácticamente ya no están habiendo nuevos casos. En cuanto a lo que comentaba la compañera de tertulia, Fadela, no es que hayan habido órdenes y contraórdenes, Fadela, eso ha ocurrido no solo en España, sino en todo el mundo. Estábamos un poco evaluando pues, los proveedores, ha habido mucha suspicacia por determinados empresarios que a lo mejor han intentado vender los productos sanitarios a unos costes elevadísimos y por parte del Gobierno lo que se ha intentado es no comprometer en ningún caso la salud de los ciudadanos melillenses, pero tampoco permitir que se nos engañara, como algunos podían pretender. No ha habido ningún tipo de contraorden. Los test han llegado a Melilla han llegado 10.000 test comprados por la ciudad. Como sabe, la semana pasada llegaron estos test. Hoy precisamente hemos tenido gabinete de crisis en el que se ha hablado cómo se utilizarían esos nuevos test que han llegado. Ha estado, como no puede ser de otra forma, el consejero de Políticas Sociales y Sanidad, han estado todos los técnicos del área de sanidad y ha habido un debate muy interesante de cómo seguir utilizando esos test que han llegado y yo creo que se está trabajando de una forma intensa con los recursos que tenemos, que no llegamos a ser ni comunidad autónoma ni ayuntamiento y lo importante es eso, lo importante es que se ha trabajado bien, el consejero de Sanidad, todas las áreas, cada una pues desde su área de competencia ha participado en la medida de lo posible y se está trabajando. Julia. Bueno, pues aparte de dar mis condolencias a los afectados por esta crisis, también felicitar al pueblo a la ciudad de Melilla por su comportamiento y por los resultados que hemos obtenido, porque está claro que sin la participación y sin la colaboración de los ciudadanos no hubiéramos llegado a las cifras. Hoy estaba viendo que Melilla tiene el índice más bajo de mortalidad por 100.000 habitantes de pandemia de todo el territorio nacional. Algo se habrá hecho bien. En cuanto a la solicitud de desescalada fase 2,
comentar que me parece muy oportuna, que los datos son estupendos. Creo que en 14 días, en 2 semanas, no ha habido ni un solo caso de diagnóstico de coronavirus en la ciudad. También que está muy acertada las particularidades de la ciudad con esas 3 restricciones a la desescalada, que es en cuanto a aulas, porque tenemos un ratio altísimo de alumnos por aula y sería inviable para garantizar las condiciones higiénicas y sanitarias en aulas, aunque luego esto va a llevar a que se tengan que estudiar soluciones de conciliación familiar, porque eso también es otra. Es difícil para las familias trabajar, conciliar sin un colegio donde dejar a los niños y sin unos abuelos, claro, que son también población vulnerable. Ahí habrá que estudiar un poquito, pero es que la situación es novedosa y es extrema. Y se tiene que ir pues probando y buscando soluciones conforme la situación vaya desarrollándose. Otra también, la determinación de frenar, de no contemplar la desescalada en transportes aéreos. Me parece que el aislamiento territorial es lo que es parte del secreto de nuestro éxito en la contención del virus, pero también en un momento de desescalada puede ser la vía precisamente de descontrol o de una recaída de índices del virus en la ciudad, con lo cual también estoy muy de acuerdo. Y la frontera, pues por el mismo motivo que por la comunicación aérea, por mantener ese aislamiento que nos ha protegido también. Y después también hay dos apuntes que también me parecen muy interesantes y me parece que está bastante bien estudiado y bastante bien llevado a cabo, que es el de flexibilización de los horarios para los menores, porque ya empieza el calor. Yo incluso yo lo abriría excepto a mayores y vulnerables que tuvieran su franja horaria, lo abriría ya al resto de la población para paseos y para ejercicio físico, para que no hubiera tanta congestión de gente de personas en aglomeraciones en determinadas franjas horarias. Y los menores también, porque en estas franjas les ha tocado las olas de más calor. Y la otra particularidad eran las flexibilizaciones y reanudar también flexibilizar también el número de comunicaciones marítimas, que también me parece que también poquito a poquito tenemos que ir probando a ver con las medidas oportunas, higiénico-sanitarias y de control epidemiológico que se tengan que llevar, pero poquito a poquito también hay que ir abriendo un poquito las comunicaciones con el exterior, porque aquí hay mucha gente que depende de tratamientos o que tiene familiares fuera y que cada situación personal hacen necesaria que las comunicaciones se vayan restableciendo. Y por lo demás, pues muy bien. No sé si queréis puntualizar algo más sobre este tema, sí. seguir debatiendo sobre este tema. No importa, si no, pasamos al otro. Una puntualización solamente, si me permite, Fausía, que en cuanto al tema de que decía Dunia, y a lo que decía Julia también, de que con las circunstancias tan difíciles, esto era prueba-error, hombre, no podemos estar solamente con prueba-error, es una situación que desde luego es absolutamente insólita en nuestra historia, pero no podemos estar semanas ya después. Es que no sabemos cómo se va a comportar el enemigo, Fadela. El enemigo es invisible y es imprevisible. Entonces, a eso me refiero. No me refiero con que se hagan experimentos con gaseosa ni se jueguen conejillos de India. Pero hazte cuenta quién es el enemigo. No, pero vamos a ver si se entiende. Yo lo decía también un poco por la puntualización que me ha hecho Dunia, de que no ha habido órdenes y contraórdenes. El tema de los test, el 24 de marzo, el consejero de Políticas Sociales, un poco alarmado por la situación, decide hacer una compra masiva de todo tipo de material. El presidente a los 2 días dice que hay suficiente material, que paraliza los 2.000 test, que pide 10.000 test, de los que 9.000 han venido 2 meses después, muy bien, por todos los problemas de logística. El consejero de Políticas Sociales vuelve a comprar 4.000 test que incluye en el informe de la primera desescalada del fase 1 y al día siguiente el presidente también lo desautoriza. Todo el gobierno y la propia delegación del gobierno, sin saber que el presidente había dado su autorización para que el buque Galicia, precisamente en el momento en que la ciudadanía estaba pues todavía muy preocupada y atemorizada de ver si nuestra ciudad podía asumir un gran contagio, el presidente, sin consultar al resto de delegación del gobierno, de sus propios compañeros de gobierno,
pide que se vaya al buque Galicia, con lo cual digo, sostengo. No pide. Afortunadamente. No pide, eso no es así, Fadela. Eso no es cierto. Fadela, no. Eso no es cierto, Fadela. No, Fadela. La delegada del gobierno afirma que no sabía nada. Le preguntamos a otros miembros del gobierno y tampoco lo sabía. No es cierto, Fadela. Si puedo contestar, porque Fadela ha hecho mención a mí. Vamos a ver, Fadela, el tema de los test ha pasado en toda España, no solo en Melilla. Como dije al principio, que había... Surgieron algo, no es autorizar, desautorizar, Fadela. En todos los sitios ha ocurrido que a lo mejor inicialmente, por ese ímpetu de querer que hubieran test suficientes para atender a la población, pues un poco nos hemos agarrado al clavo ardiendo de lo primero que nos ofrecieron. Cuando se solicitaron esos primeros test, que finalmente se rechazó el pedido, el presidente había tenido una videoconferencia con el resto de presidentes autonómicos y en esa reunión se pidió templanza a la hora de pedir el material sanitario y que se tuviera cuidado precisamente con este tipo de prácticas de aquellos que querían lucrarse con esta crisis sanitaria. El presidente de la ciudad, junto con otros presidentes autonómicos, como puede ser Ceuta, Andalucía y la Comunidad Valenciana, si no me equivoco, se pusieron de acuerdo para hacer un macropedido a una empresa que ofrecía los mismos test que nos querían vender a 20 y tantos euros, más de 22 euros. A 6,50. Exactamente. No, son los mismos. Son los mismos. Adela, como consejera de contratación, he tenido las prescripciones técnicas de unos test y de otros, y eran idénticos. Los dos eran para medir los anticuerpos. O sea, los dos medían lo mismo y el mismo tipo de prueba. Aquí no es que haya habido ninguna orden ni contraorden. Aquí lo que ha ocurrido es que se ha buscado la mejor eficiencia. Y los 4.000 últimos días, y el consejero de Sanidad, que venían de Granada y que los mismos que tenían fiabilidad porque se suspenden. Los 4.000 últimos no se han suspendido, no se han llegado a contratar, porque los 4.000 últimos los había pedido el consejero en previsión que los 9.000 que faltaran por llegar no llegaran. No nos sobra. A ver, que vosotros le estáis dando las vueltas a las cosas para que parezca lo que no es. Estamos hablándolo y me lo estás... Te lo estoy contando de forma abierta para que toda la ciudadanía lo sepa. El presidente se pone en contacto con la empresa que nos tiene que suministrar el resto de los 9.000 test y nos informan que en menos de una semana estarían en Melilla, como así fue. Por lo tanto, teniendo en cuenta que a día de hoy, por parte del área de sanidad, se han hecho en torno a 300 test de media a la semana, hasta 300 test de media a la semana, y tenemos 9.000 test en Melilla. ¿Cuántas semanas necesitamos para consumir esos 9.000 test? Es una cuestión práctica, porque además esos test, según va pasando el tiempo, pierden la fiabilidad. No los puedes tener mucho tiempo en el almacén. Entonces, lo que se ha decidido es que se recibieran los 9.000 test que faltaban, que se fueran utilizando y de una forma lógica, con una rotación de stock, como se hace en cualquier otra empresa, cuando se vea que llegamos a unos 2.000, 1.500 test, veamos que se nos están agotando, pues se hace un nuevo pedido, teniendo en cuenta lo que tardamos en consumir los test, insisto, unos 300 test a la semana, y en otra situación, no la que estamos ahora, que ya no se están produciendo prácticamente casos. Pues, a ver, es tan sencillo como dividir. Que no se estén produciendo casos no quiere decirse que se tenga con la prevención. Entonces yo concluyo... Es sencillo como dividir 9.000 casos entre 300 y ver para cuánto tiempo tenemos. O sea, que tenemos para 4 meses mínimo. Yo concluyo este tema, Dulce, rogándoos que tengáis más coordinación, porque no se transmite confianza cuando la gente oye esto públicamente. Tal vez ha sido, no sé, a lo mejor lo hemos comunicado mal, pero es esto, no hay nada más. Bueno, Elena también es compañera de gobierno y sabe yo quiero puntualizar una cosita. Efectivamente, desde luego, en toda esta confusión de la crisis del coronavirus, es lógico que aumente todo el negocio de las estafas, ¿no? Esto ya lo dijo Europol y lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud cuando ha hablado de estas cuestiones, y entonces esto afecta también a la oferta de test, a los medicamentos, ha afectado a las mascarillas. Es decir, que es una cosa que no ha pasado solo efectivamente en nuestra ciudad ni a nivel nacional, sino también en otros países. Entonces, a la hora de pedir estos test, efectivamente hay que comprobar muy bien el producto que estamos comprando. Y efectivamente, como ha explicado Dunia, bueno, pues a veces
en esos trámites de los pedidos, bueno, pues ha habido simplemente comprobaciones posteriores y evaluación del producto y sobre todo asegurarnos de que lo que llegaba iba a llegar en las mejores condiciones que podía llegar. Obviamente, en medio de toda esta vorágine, todos los estafadores sin escrúpulos se aprovechan del miedo y la confusión para sacar algún rédito y entonces, obviamente, hay que tener mucho cuidado de cada uno de los pasos que se dan, ¿no? Y por otro lado, Fadela, lo que dices del buque Galicia, yo creo que el buque Galicia lo tenemos que ver como algo que fue positivo en ese momento cuando ocurrió. El buque Galicia se desplazó a Melilla por si hacía falta un apoyo de tipo sanitario, por si nos hacían falta más camas, apoyo en las UCI y demás, por si Melilla se desbordaba. Eran los comienzos del confinamiento y cuando llegó y evaluó la situación y vieron las cifras tan positivas que teníamos en la ciudad y cómo estaban transcurriendo los días siguientes, el buque Galicia se marchó a otros lugares donde podía hacer falta, siempre a disposición de la ciudad y siempre ofreciéndose a que si pasaba algo o si la situación empeoraba podía volver en cualquier momento. Creo que esto es algo que tenemos que tomarlo como algo positivo, es más, no es una decisión que tome la ciudad, ni el presidente, ni el consejero de Sanidad, ni la delegación de gobierno, es el Ministerio de Defensa. Pero estáis conmigo en el que toma la decisión, sin más. Estáis conmigo en que el momento en el que llegó el buque Galicia era un momento de muchísimo temor, de una ciudad que no estaba para nada preparada para un posible, brote descontrolado de los contagios. Eso vino a crear cierta seguridad y vuelvo a decir, el gobierno, la imagen que dio, porque preguntábamos a la prensa, no el Partido Popular, la prensa preguntaba a la delegada del gobierno y decía que ya no lo había ordenado. Porque es el Ministerio de Defensa, Fadela. Julia, vamos a ver. Mira, el Ministerio de Defensa, que aquí tiene que haber una voz única. Mira, el Partido Popular ha pedido una cosa y la ha rogado desde el principio de que cuando empezó todo el tema de la alarma sanitaria. Os pedimos unidad en el mensaje y en la acción, porque no hay nada que pueda sumar más miedo y mante algo desconocido como una pandemia que mensajes. Sí, los mensajes disciplinados y fuera, cada uno han existido, y no me lo estoy inventando yo. No, Fadela, lo que pasa... Que vosotras, las tres que formáis un gobierno, lógicamente, expliquemos... No creo, Fadela. Porque yo también las daría. Fadela, a ver, vamos... No ha existido. Y vamos a hacer una cosa. La ciudadanía ha estado Fadela. Aquí. No vamos a seguir enrocándonos con el tema porque si no, no avanzamos. Vamos a pasar al siguiente. De todas formas, todo es susceptible de debate. Cualquier tema que abordemos. Y yo creo que mucho más. Si queréis, vamos a hablar de esa prórroga de estado de alarma que ahora mismo se está votando en el Congreso. Parece que Pedro Sánchez la ha querido presentar, el gobierno la quería pedir por 15 días, por un mes, pero al final Ciudadanos condicionó su apoyo a que se reduzca 15 días. Y bueno, pues no sé qué opináis, por qué y el partido, y con la posición clara del Partido Popular, tanto en la anterior prórroga como en esta. Esta ya es la quinta, en la cuarta prórroga. La quinta. Digo que en la cuarta el PP también se abstuvo. Y en esta... Y esta tampoco la va a apoyar. Bueno, pues no, empieza tu, Fadela, y nos argumenta un poco el sentido del voto del Partido Popular. Bien, bueno, un poco volviendo toda la dramática situación que estamos acaeciendo, que desde luego, pues con tantísimo drama, pues lo primero que tenemos que tener todos es nuestra solidaridad y lógicamente así empezó todo el tema del estado de alarma y el Partido Popular, sin ningún tipo de condicionante, apoyó la primera vez el estado de alarma, la segunda vez el estado de alarma. En toda esa sucesión de apoyos incondicionales, el Partido Popular estuvo proponiendo al mismo tiempo al presidente Sánchez que se fueran arbitrando otra serie de medidas, que se coordinaran también o que hubiese una mayor comunicación del primer partido de la oposición con el gobierno para poder superar esta situación tan extraordinaria. El Partido Popular, y su líder lo ha dejado claro, no ha encontrado un poco esa mano tendida que le ha puesto, lo ha votado que sí por 3 veces el estado de alarma. En una cuarta vez, que ha sido la penúltima, condicionó el apoyo con una abstención y pidiéndole que por favor fuese preparando leyes ordinarias que podían ser dentro de nuestro ordenamiento jurídico posibles para poder contener una pandemia. Y no queremos que se confunda, como quizás se ha podido dar a entender, que el estado de alarma está condicionado, si se quita el estado de alarma, a que haya un descontrol, a que ya no haya un cuidado de la salud pública, de nuestra economía y de la protección de nuestra sociedad, porque no es así. Se condicionó con una abstención y, lógicamente, ya en esta quinta vez no podía apoyarse, de hecho, todavía la votación del estado de alarma. Somos ahora mismo un caso único en el continente europeo
y ha habido un informe de la Unión Europea en la que se llama la atención sobre la situación de España, que a diferencia de países de su entorno que están utilizando pues normas que también podrían estar contempladas en su ordenamiento constitucional, no la utilizan y utilizan también de forma paralela leyes ordinarias con carácter de urgencia. Y es lo que se le está pidiendo a Pedro Sánchez, que utilice otras leyes que puede tener, la ley de sanidad, la ley de protección, la ley de seguridad nacional, a través de las cuales se puede tener un mando único sanitario, se pueden tener con la colaboración de las ciudades, de las comunidades autónomas, un control también del movimiento, pero lógicamente no podemos permitir que el estado de alarma se alargue eternamente con la debacle económica y social que se nos viene encima. Elena, ¿alguien? Sí. Sí, Elena. Sí, bueno, nada, simplemente comentar que yo creo que la prórroga del estado de alarma, el estado de alarma en sí, su mantenimiento ha sido, yo creo que deseable y necesario, sin duda. Yo creo que hubiera sido una irresponsabilidad levantar este estado de alarma y todas las condiciones que nos llevaron hasta aquí, porque creo que ha funcionado. Creo que el confinamiento y todas las medidas que hemos ido tomando han sido necesarias para tener pues, los resultados que estamos teniendo hoy, que estamos viendo en nuestro país. Me resulta curioso, ¿no?, que se hable de lealtad o que se hable de buen funcionamiento dentro de un gobierno cuando en otros países esto mismo ha ido sucediendo y se han ido tomando soluciones muy parecidas a las que ha tomado el gobierno español, y todos los partidos de la oposición han estado a una en Italia, han estado a una en Francia, han estado a una en Alemania. Es decir, ha sido curiosa la posición de la oposición, de las derechas aquí en España, ¿no? Y llamativa, muy llamativa, la deslealtad y yo diría que la irresponsabilidad del líder de un partido político como es el Partido Popular. Curioso también porque las mismas personas que se han echado las manos a la cabeza en algunas medidas iniciales del estado de confinamiento, ¿no?, cuando nos recluimos todos y todas en casa, como decía en las primeras semanas, pues que habíamos tomado la mala decisión de no actuar con rapidez, y curiosamente luego tenían una rapidez tremenda a la hora de salir de este estado de confinamiento. Entonces yo creo que la misma política coherente tenía que haber sido al principio, a la mitad y al final, y no ha sido así, ¿no? Yo creo que hay más sensación de politizar la pandemia en sí y todo lo que está ocurriendo, y una sensación de seguridad y sobre todo de ir todos a una, que es lo que deberíamos haber transmitido a la ciudadanía. Y desde luego no nos ha traído hasta aquí la casualidad, no es un capricho del gobierno central haber tenido que tomar las medidas que hemos tenido que hemos adoptado, y por tanto desde luego no puedo estar de acuerdo y no me puede parecer nada bien que se haga una oposición de una manera tan ciega y tan irresponsable como la que se ha hecho en orden a las últimas decisiones y posicionamientos del señor Casado, ¿no? Yo creo que es una irresponsabilidad, por tanto, apoyar cualquier tipo de postura que tenga que ver con esto, y por otro lado es de agradecer pues, las alianzas que el presidente de gobierno ha tenido con otros partidos que sí han apoyado, pese a tener ideologías distintas, otras posiciones políticas. Julia, ¿tu valoración? Pues mi valoración es que, tal y como comenté la semana pasada, me parece un ejercicio de responsabilidad apoyar en la situación en la que nos encontramos, por lo que antes comentaba, que esto es un enemigo persistente, oculto, del que no conocemos nada y que sigue ahí. Y sinceramente creo que es la única salida que a día de hoy es consecuente con la responsabilidad política. Anteponer intereses personales, políticos, económicos a la salud de los ciudadanos me parece indecente y me parece una irresponsabilidad. A todos nos preocupa que se ponga en marcha toda la actividad operativa del país, se recuperen las cifras económicas, a todos nos preocupan los índices de paro, que si hay más desempleados va a decaer el consumo brutalmente, esto va a afectar a las empresas aumentarán los despidos y la situación, pues claro, nos lleva a que sería oportuno abrir la actividad productiva. Pero cuidado, porque si volvemos a la antigua normalidad, nos olvidamos del estado de alarma, una recaída ahora mismo en los contagios de COVID
puede traer, yo solamente estoy hablando ya, no estoy hablando del drama sanitario, sino estoy hablando ya del económico, que puede ser el gran argumento de los que han votado en contra del estado de alarma, de la prórroga. Una recaída de estos datos de contagio ahora mismo sería bestial, pero así, porque se perdería el verano económico. Y, por ejemplo, aquí en Melilla, la cantidad de empresas que viven del verano, toda la hostelería, todas las terrazas, los comercios, Melilla vive más en verano que en cualquier otra época del año, y eso lo sabemos todos que paseamos por la ciudad. Evidentemente, a nadie le gusta asistir a un país con colas del hambre, a nadie, pero yo creo que es más penoso y más triste asistir a un país con un IFEMA y con muertos que no los puede despedir nadie. Yo, en mi punto de vista, igual no es tan político, es más, no sé, más sencillo, pero mi punto de vista es que el estado de alarma hay que prorrogarlo, porque vinculado a este estado de alarma hay unos planes de desescalada. Ahora mismo hay una planificación para una salida de esta situación. Si no se prorroga el estado de alarma, toda esta planificación se pierde. Ya sabemos que se perderían también los ERTE, que están vinculados, Fadela, pues sí. Pero hoy, a día de hoy... Es que no es cierto que hay que estar vinculados, Julia. Los han desvinculado, no es verdad que tengan que estar vinculados el estado de alarma. Ya no es verdad. Yo también el Partido Popular, y luego lo habéis pedido también desde Ciudadanos. No es cierto que el estado de alarma se tenga que mantener para poder mantener ni siquiera la libertad de movimiento, ni siquiera un mando único, ni siquiera un control por parte de las autonomías de este país. Ahora mismo no hay otro plan, Fadela. Fadela, ahora mismo no hay otro plan. Ahora mismo no hay otro plan. Ahora desmontamos, perdona. Ha dicho el presidente que no tiene otro plan. Fadela, sí hay otro plan. Fadela, hay otro, pero ¿hay otro? Mujer, claro que hay otros planes. Pablo Casado ha presentado un plan, primero, diciendo que en 3 líneas con un pacto de la sanidad, protegiendo a todos los sanitarios, dotándolos de más protección. Hay tiempo para preparar. Fadela, vamos a ser realistas, no vamos a ser idealistas. Fadela, bueno, déjame que termine. Déjame que termine. Lo que dices. No. Ahora mismo hay que tener una política útil. La política útil es también y de arrimar todo el hombro. Mira, el caso es que el PP va en el mismo grupo votando en contra que Vox, que Esquerra Republicana, que Junts per Cat y que la CUP. Por favor, no me vengas con esa demagogia, Julia, que hablando de responsabilidades, sois los responsables. Apoyando el gobierno, los están continuamente chantajeándolo. Yo pregunto, mira, con qué ciudadano, a mí me parece... Con el ciudadano de Melilla, que está por el estado de alarma... Fadela, déjame mi turno. Gracias. Bueno, un poco que no se haga aburrida la conversación. Oiga, si soy aburrida, lo siento. Me refiero a mira, voy a acabar muy rápido. Voy a acabar muy rápido. El tema es que hoy por hoy la única vía útil para una desescalada planificada y para un control de la situación tan crítica, la única es pasar por mantener el estado de alarma. Hoy por hoy no podemos desvincularnos, no hay nada, no hay un plan, no hay un plan de Estado por la sanidad, no lo hay. O sea, si hoy se vota que no, mañana no está encima de la mesa, Fadela. Vamos a el turno de Dunia. Sí. A ver, por favor. Lo que está ocurriendo en España es realmente inaudito. En todos los países europeos y del mundo, los partidos políticos han ido todos a una. Fijaros en Italia, el desastre que fue inicialmente, y yo no he visto ni he escuchado a los partidos de la oposición en Italia actuar de la forma que están actuando en España. Hace un rato Fadela decía de la necesidad de trasladar al ciudadano confianza. Pero si los partidos de la oposición en España, no todos, algunos de ellos, lo que están haciendo precisamente es propiciar esa desconfianza y ese miedo a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque al final es que lo estáis cuestionando absolutamente todo. Y yo entiendo que el gobierno se puede haber equivocado, es normal. Estamos en una crisis que nadie esperaba.
puede que en unas fechas posteriores, cuando pase todo esto, si Dios quiere, se puedan analizar los posibles fallos, pero no de forma destructiva, sino con la intención de que estemos preparados para una contingencia de esta magnitud, que espero que no vuelva a ocurrir, pero sí que bien es cierto que tenemos que estar preparados para lo que pueda pasar. Y nadie ha sido capaz de dar al gobierno un respiro, porque desde el minuto cero se ha cuestionado absolutamente todo. Al gobierno lo engañaron con unos test y la culpa era también del gobierno porque le habían engañado. O sea, fijaros hasta qué punto se ha llegado de crispación en un momento en el que la ciudadanía lo que necesita es todo lo contrario, porque Fadela, el papel lo aguanta todo. El papel aguanta absolutamente todo y se pueden presentar un plan, 10, 20 o 1000 planes diferentes, pero tendremos que ver que sean planes realistas que sea presentado y útiles. Un programa real. Se ha presentado un programa real. El programa Activemos España está presentado en todas las reuniones que ha tenido Pablo Casado con el presidente del Gobierno. Y si vamos a hablar de lealtades, la mitad de las veces que se ha decretado un estado de alarma, la mitad de las veces que las medidas que se han tomado por parte del Consejo de Ministros se ha enterado el propio líder de la oposición por los medios de comunicación. Es decir, no vayamos a hacer ahora el buenismo de que el partido, yo no hablo de todos los partidos, yo hablo aquí en nombre del Partido Popular, no represento a ningún otro partido, lo digo para que no hagamos un... Fadela, pero esto no... Elena, de las responsabilidades. Fadela, esto no va de ataques políticos. Pedro Sánchez se ha equivocado en mucho. Pedro Sánchez se ha equivocado en mucho. Está claro, pero tenemos que ser útiles para la sociedad. La lealtad es a la Esto no se trata de siglas ni de partidos políticos. Hay que ser... No podéis hablar las tres, por favor. Vamos a dejar que acabe Dunia. Fadela, vamos a dejar que acabe Dunia y ahora sigue, ¿vale? Vamos a ver, Fadela, tanto a nivel nacional como a nivel local, el Partido Popular está utilizando la pandemia para volver al gobierno. Y eso es penoso. Es penoso que en una situación como esta estéis haciendo uso de ese oportunismo político que no es adecuado. No te lo permito. Yo creo que la ciudadanía... No te lo permito. Déjame terminar de intervenir y cuando yo termine me puedes contestar, Fadela. La ciudadanía no necesita eso. La ciudadanía necesita que se le diga la verdad. Lo que no se puede hacer es, como digo, como el papel lo soporta todo y lo aguanta todo, pues reunirse entre compañeros de partido, elaborar un plan sin ni siquiera tener en cuenta a las autoridades sanitarias y a los técnicos sanitarios, porque supongo que dentro del Partido Popular pues no estará el equipo técnico que hay en los diferentes ministerios. Estamos hablando de profesionales que se pueden haber equivocado también, estoy de acuerdo, todos nos hemos podido equivocar en algún momento, pero si los técnicos y los especialistas en la materia recomiendan que se haga pues una desescalada gradual, que no se está haciendo solo en España, en todo el mundo se está desescalando de forma progresiva. Y no por eso nuestros técnicos o nuestros políticos son peores que los de otros países, pero sin embargo aquí está imperando el oportunismo político político de derribar al rival sea como sea. Y la verdad que es que, como decía al principio, es inédito en el mundo. Inédito, ni siquiera en Italia o Estados Unidos, claro, con la que está liando Donald Trump, porque ese hombre sí que la está liando parda, él mismo es el que la está liando, ni en Estados Unidos la oposición está montando el circo que se está montando en España. Vamos a ver, supongo que puedo intervenir, porque de todas formas las tres tienen la misma opinión y la única que disiente aquí soy yo, pues supongo que puedo entrar a responder. Mira, pero muy brevemente, Fadela, porque si ya nos quedamos casi sin tiempo. Es inadmisible que diga que estamos utilizando la pandemia para volver al gobierno. Entonces, en el tema de nivel nacional lo voy a decir muy brevemente. Lo que no se puede utilizar es una pandemia para estar tomando medidas que no son estructurales, como por ejemplo meter en medio de un estado de alarma una ley de educación. Y yo creo que allí, Elena, si a ti te parece que dentro de un estado de alarma CELA esté metiendo nada menos que una ley de educación, que es un tema tan complejo y que requiere de tantísimo consenso, dime a ti si eso te parece algo para meter dentro de un estado de alarma. Y en cuanto al tema de la ciudad, Dunia, aquí ha habido una actitud constructiva desde el minuto 1. O sea, es inadmisible que diga que se está utilizando el tema de la pandemia. La diferencia es que prefiráis que no haya oposición.
Y el Grupo Popular es el grupo mayoritario de la Asamblea y con quien va a mantener esa lealtad, que ha ofrecido al Gobierno desde el minuto 1, que aprobó los presupuestos, que dijo que estábamos pendientes para hacer la modificación y atender a la ciudadanía. Lo que no se puede permitir es que hayan pasado 2 meses y medio, que estemos en la fase 2 y no haya un empresario que le haya entrado un euro en su bolsillo, ni por los ERTE con todo el retraso, ni por la ayuda a la ciudad. Igual que antes me interrumpiste para hacer un paréntesis, te hago un paréntesis. Tú estuviste en la comisión de ayer, ¿es cierto? Sí, sí. ¿Qué ofrecimiento le hice ayer al Partido Popular? Sí, tú estuviste diciendo que trajéramos nuestras ofertas, que las poníamos sobre la mesa. Pero ocurre una cosa, Dunia, ocurre una cosa. Voy a terminar de explicarlo para que la gente lo sepa, sí. Porque si me interrumpen la gente no se entera. Ayer, en la comisión en la que por fin se aprobó el plan de ayuda y las modificaciones presupuestarias necesarias, el Partido Popular hablaba de una serie de medidas por valor de, no sé si eran 30, 40 o 50 millones de euros. Y yo le expliqué al Partido Popular las posibilidades presupuestarias que teníamos y las posibilidades presupuestarias que yo trabajaba con los técnicos de la consejería, que son los mismos técnicos que estaban cuando gobernabais vosotros, y si eran buenos antes, entiendo que seguirán siendo buenos ahora, porque al final son profesionales, son funcionarios que hacen su trabajo. Y yo os ofrecí dejar el asunto sobre la mesa, si me dabais una opción mejor, porque según vosotros hemos elegido las mejores opciones y hemos hecho todo muy mal. Y yo me ofrecí a dejar el asunto sobre la mesa si realmente vosotros teníais una opción mejor, y no me la disteis, Fadela. Vamos a ver, Julia, esto es una propuesta trampa, y te voy a explicar por qué. Un momentito, por favor, un momentito. Ofrecí de forma sincera. Bien. Ofrecí de forma sincera, vale. Y estabais todos delante. Hay un acta, y si yo digo algo en un acta que consta, si luego no lo cumplo, la que queda mal soy yo, lógicamente. Vale. Entonces, bueno, vamos. Dejarlo sobre la mesa para que ofrecierais una opción mejor y no habéis sido capaces de ofrecer una opción mejor, es que lo que estáis haciendo... No es así. Vale, vamos a pasar a ese tema si queréis, que también estaba previsto hablar de... Bueno, es que si quieres vais metiendo... Si quería directamente un poco estamos bueno, pues hablamos ¿no? de esa ayuda para empresas y familias, de la que mañana pasa por pleno. Entonces, y que cifrada creo que casi en 30 millones de euros para, ¿no, Dunia? 30 millones de euros. Y bueno, pues no sé, ahora sí podéis hablar de... Bueno, un poco ya siguiendo el hilo de lo que ha dicho Dunia. El problema está en que nosotros en el 25 de marzo ya habíamos aprobado todos los presupuestos, lo apoyamos lógicamente por la situación, dijimos que había que hacer una modificación inmediatamente. El 25 de marzo hicimos nuestra propuesta al Gobierno. Dunia, ¿sabes dónde veo el problema? Que vosotros que estáis en el Gobierno, en el tiempo precioso que ha pasado desde el 25 de marzo, 14 de marzo, que se declaró la alarma sanitaria, hasta ayer, 19 de mayo, en el que traéis una propuesta a la que nos habéis dado acceso 2 días antes de la Comisión de Hacienda. Deja mentir, no mientas, Fadela, por favor. Yo te considero una persona muy seria. Yo he preguntado a mis compañeros que llevan el tema de Hacienda y lo que es la propuesta tal y como la ha llevado tú en la comisión se trajo muy poco tiempo antes. Pero mi pregunta es, ¿por qué no habéis propiciado una mesa en la que nos hubiéramos sentado todos? Y como yo digo, el tema de que el grupo principal de la oposición esté al margen de lo que tiene que ser la reconstrucción de una ciudad en temas tan duros no es de recibo. La falta de talante la habéis tenido vosotros de no contar con nosotros. Habéis declinado, lo habéis declinado. Eso no es verdad. ¿Cómo vamos a declinar? ¿Cómo vamos a... Nos has convocado a una mesa? Saco los pantallazos de WhatsApp con el señor Marín, me parecería de mala educación porque ayer lo contó también. Una conversación privada, pero yo al señor gobierno Marín, creo que no se nos oye así ni a una ni a otra. Sí, porque es que eso es lo malo de hacerlo por esta vía, que como habléis las dos a la vez no se entiende a ninguna de las dos. Así que es un poco más quizá más tedioso así, pero hasta que nos podamos incorporar aquí a plató y lo hagamos con toda normalidad, vamos a intentar no solaparnos. Voy a contestar lo que ha dicho Fadela. A ver, al portavoz del Grupo Popular, que es la persona que designaron para que fuera el interlocutor en esta cuestión, se le fueron enviando los distintos borradores.
El último borrador, que faltaba por incluir el 1.000.000 de euros del alquiler y el 1.300.000 de Envimesa, es verdad que no estaba por escrito, pero se lo dije yo de viva voz, se lo expliqué, porque los técnicos me faltaban las memorias de infraestructura y de Envimesa y no queríamos incluirlo hasta tener las memorias, pero los datos los teníamos, porque de hecho el Excel con las cantidades económicas se lo habíamos enviado ya. Yo me ofrecí a que mantuviéramos una videoconferencia con los técnicos de la consejería para explicarle punto por punto las 14 líneas de actuación, porque son 14 líneas de actuación, Adela. El plan de medidas que llevamos, yo he estado en contacto con distintas comunidades autónomas y no hay una sola comunidad autónoma que haya aprobado un plan integral como el que aprueba la Ciudad Autónoma de Melilla. Las comunidades autónomas no tienen el problema de financiación que tenemos nosotros. Ceuta es cierto que aprobó por pleno hace un mes las modificaciones presupuestarias, pero Ceuta tampoco ha podido sacar aún las ayudas. Tampoco están en funcionamiento. Está desde el día 11 con ayudas aprobadas. Porque son, Fadela, fórmulas diferentes. ¿Fórmulas diferentes por qué? Porque Ceuta ha refinanciado para obtener una liquidez adicional de 8 millones de euros y nosotros hemos ido a una vía extraordinaria para obtener una liquidez adicional de casi 13 millones de euros, para tener mayor margen. Por otro lado, Ceuta, por ejemplo, hablo de Ceuta porque es un poco en quien nos podemos reflejar en cuestiones presupuestarias. Ceuta, en ayudas, va a dar a empresas la mitad que vamos a sacar nosotros. Nosotros están en la calle desde el día 11, la celeridad también cuenta. La celeridad también cuenta. No es cierto, Fadela. En Ceuta, si hablo con la consejera de Hacienda... Yo también hablo con los compañeros del gobierno de Ceuta y me han dicho que Procesa está a tope dando ayudas. Fadela, déjala acabar, por favor, que no tenemos tiempo. Todavía no ha salido ni un céntimo a la calle aún, Fadela. Están todavía con los trámites porque aún no han recibido el dinero del préstamo que han solicitado. Pero nosotros, ¿en qué punto estamos, Dunia? Nosotros en el punto que estamos, que mañana pasa por pleno y tenemos 15 días de periodo de exposición pública. Durante esos 15 días vamos a trabajar con las ofertas a los bancos para que el trámite sea paralelo y que dentro de 15 días las bases están ya prácticamente para aprobar por promesa. En cuanto se vote mañana en pleno, pasarán las bases por Consejo de Gobierno, pasarán por Consejo de Administración de Promesa y nos pondremos a trabajar, Fadela. Y no le llega el dinero a los comerciantes. Se echa de menos de la oposición. Se os ha ofrecido la mayor de las colaboraciones, la mayor de las informaciones. Hemos estado hablando con Miguel Marín y con Daniel Fonseca de una forma constante. Y vosotros sois los que habéis buscado... No es la información que me transmiten mis compañeros para nada, pero da igual. El tema es que para que la gente no se tenga que aburrir... No les llega la ayuda como mínimo hasta agosto, Dunia. Vamos a ver cuál es vamos a escuchar a Elena o a Julia y ya yo creo que cerramos este tema. Pasamos al siguiente porque ya nos quedan 15 minutos de programa. Bueno, yo puntualizar dos cositas respecto al tema anterior y ya entro brevemente en este. A ver, lo que antes, yo creo que insistíamos antes una y otra vez, tanto la compañera Dunia, también Julia, en decirte, Fadela, y en subrayar que eso, que estamos en un estado de alarma y que lo parezca y que esa unidad es necesaria para trabajar y para darle la sensación a la ciudadanía también de que cuando hablamos de estado de alarma estamos hablando de una situación excepcional muy delicada de salud pública que obviamente tiene que estar en equilibrio con la economía, pero que da una sensación mucho mayor de seguridad de que realmente hablamos de coronavirus y que hablamos de estado de alarma y no estamos hablando de política. Porque cuando hay tanta fragmentación social dentro del propio equipo nacional y del gobierno se encuentra esa oposición y esas fracturas de alianzas, yo creo que damos una sensación a la ciudadanía de inseguridad mucho mayor que se añade además a la que ya tiene pues por todas las circunstancias que han ido sobreviniendo, que son muchísimas desde luego. Entonces, que parezca coronavirus y que lo sea y que sea estado de alarma real, ¿no? Que es un poco, y no hablemos de política, que es lo único que parece. Y luego, por otro lado, bueno, pues lo que apuntas de la ley educativa, yo creo que bueno, desde que se decretó el estado de alarma, uno de los sectores que más ha sufrido ha sido el sector educativo y se ha hecho un esfuerzo enorme por parte del gobierno por adecuarse a las nuevas circunstancias. Los colegios, todos los niveles educativos,
educativo hasta la universidad pues se han cerrado y creo que todo el esfuerzo por paliar esas desigualdades o todo el esfuerzo del profesorado, de familias y de los centros educativos ha sido enorme en este sentido. En medio de todo esto, el Gobierno ha seguido trabajando. No se ha paralizado el anteproyecto de ley educativa, claro que no, como no se han paralizado otros muchos proyectos. Yo he tenido conferencias sectoriales de igualdad donde se ha hablado no solamente del plan de contingencia y de la situación actual que se ha planteado para las mujeres víctimas de violencia de género, sino también de otros proyectos futuros que se pueden crear de aquí a un año, como el Consejo de LGTBI, de Política LGTBI, que se va a crear y que se tiene como proyecto dentro de la Consejería de Igualdad. Es decir, los gobiernos y los ministerios han seguido trabajando. No creo que esto, que una situación de excepcionalidad como esta, impida que eso se produzca. Y por último, y para incidir un poco en lo que decía la compañera Dunia, creo que la tenemos a ella aquí para responder a todo lo que tiene que ver con medidas económicas y me consta que el esfuerzo por parte de la consejera y de luego por parte de este gobierno ha sido enorme. Ella ha estado batallando, primero por hacer una política de contención del gasto y luego para llegar, sin olvidarse de ninguna de las partes, ¿no?, a un consenso con todas las consejerías y lidiando además con el gobierno central, pues intentando pues consensuar todas esas ayudas, ¿no?, y complementos económicos que vamos a necesitar ahora en una situación de crisis, ¿no?, de que también, desde luego, la sanitaria conlleva una económica tremenda. Y entonces, pues sin duda es un esfuerzo y esto lleva un tiempo, lleva un consenso, lleva un trabajo detrás. Pero bueno, siempre vemos la manchita, ¿no?, siempre estamos poniendo el pero, ¿no?, como oposición que soy, supongo que es vuestro trabajo, pero bueno, que trabajo no, es que es lo que hay. Pues mira, Julia Fadela, el turno de Julia. Bien. Mira, que antes de emitirse esto en antena, cuando estábamos comprobando un poquito las conexiones, lo primero que he hecho es reconocerle a Dunia, la consejera de Hacienda, el esfuerzo que está llevando el coordinar, el planificar y el poner en marcha todas estas medidas durante este tiempo. Hay que reconocerlo. Después, tenemos que recordar que la ciudad ahora mismo de partida ya tenía una falta de ingresos, como son los 50 millones por falta de IPSI, está cerrada la frontera, no hay comercio con la frontera, no se recauda IPSI y tiene un desajuste de 50 millones de euros con respecto Julia, a otros. Resume un poco, por favor, que no queda 3 minutos de programa y me gustaría abordar otro tema. Acabo de empezar, Fausía, intenta resumir. Hoy se lo ha pasado el tiempo hablando. Pues hay que recordar eso, hay que recordar que unos créditos nominativos que andan por ahí, que el Estado parece que todavía no, aunque se le recuerda, y en la última reunión de presidentes autonómicos con el presidente del gobierno, el presidente de la ciudad, se lo volvió a recordar, ese dinero que tiene pendiente el Estado con la ciudad. Bueno, pues a esta falta de ingresos se aúna estas necesidades extraordinarias, porque la ciudad ha tenido unos gastos extraordinarios en sanidad, en desinfecciones, mascarillas, en alojar en el Melilla Puerto, en los alojados en la Plaza de Toros, en los MENAS, que ha habido también que dividirlos, y un montón de gastos. El señor Imbroda dice que el Gobierno no sabe de dónde buscar, que a lo mejor no sabe dónde buscar este dinero que hace falta. Le recuerdo que la señora Dunia Al-Mansuri ha estudiado el refinanciar la deuda, el crédito con las entidades bancarias, pero nada más que se conseguían 2 millones, le era insuficiente. Ha considerado el pedir un crédito a las entidades bancarias, que saldrá a licitación, según he leído, Julia, por valor de 8,7 millones. Ha modificado los presupuestos, se ha reclamado el dinero a la ministra. No se olvidan los fondos extraordinarios que no se nos aplican porque tienen un criterio sanitario y se supone que Melilla no tiene competencias sanitarias, por eso tampoco pillamos nada y estoy Julia, segura de que ella... Lo tenemos que dejar aquí, ¿vale? Me quedaba por decir... este asunto se debate mañana en el Pleno, tiene más recorrido, seguimos hablando la imposibilidad de financiación. Vamos a concluir ahora con ese pasillo humanitario que este fin de semana hemos podido ver con mucha gente que había quedado aquí atrapada en Melilla, gente de nacionales marroquíes, han podido pasar la frontera a través de ese pasillo humanitario y bueno, pues me gustaría saber cuál es vuestra valoración, porque todavía hay muchos marroquíes que sí se han quedado aquí. Por lo visto, los que acoge la ciudad autónoma siguen acogidos en varios centros de la ciudad. ¿Quién empieza? Empiezo yo, que me he quedado con menos tiempo y así no me quedo con menos tiempo, ¿vale? Sí. Venga.
Venga, como queráis. Bueno, pues nada, si tampoco hay mucho que decir, porque entiendo que también es un problema que básicamente está en manos de Marruecos, porque Marruecos ha tomado una postura muy protectora, muy conservadora en cuanto a aislarse territorialmente de cualquier entrada por comunicación entre personas con distintos países, ha cerrado fronteras, ha sido su estrategia. No es entendible que sea su estrategia a costa de desinteresarse de sus súbditos, que lo ha dejado abandonado a su suerte aquí en la ciudad, pero hay que respetarla porque como siempre llegamos al mismo punto, es un país soberano y ha tomado esa estrategia de aislarse políticamente, territorialmente. Nos quedan 2 minutos de programa, ¿podéis distribuir el tiempo, por favor? Ya está, pues entonces dejo al resto, perdón, ya está. Fadela, ¿puedo? Sí. Vale. No, que yo quería decir que, bueno, el tema del pasillo humanitario a mí me parece, me parece bien, muy bien que Marruecos haya reclamado, ya sabemos de qué manera, porque no se han podido ir todos los inmigrantes, todos los marroquíes que se habían quedado aquí, y lo deseable es que puedan volver a sus casas con su familia en una situación tan grave. Pero lo que es inaudito es que nuestro gobierno, y te lo digo, Elena, porque es preocupante que teniendo nosotros una línea directa con nuestro gobierno, no haya aprovechado para que ese llamado corredor humanitario se haya hecho en sentido contrario. Tenemos a más de 400 melillenses, entre españoles y comunitarios, aquí al lado en Nador, absolutamente desatendidos, en medio de una pandemia, sin cobertura sanitaria, y hemos permitido al gobierno español que esa frontera que parecía infranqueable para que entraran los cientos de marroquíes no se aprovechara para que entraran nuestros ciudadanos que están allí. Y no he oído al presidente decirlo, lo ha dicho en la última conferencia de presidentes, ¿verdad? Lo ha comentado un poco por encima, pero enérgicamente haber exigido al gobierno de Marruecos que ya que abrió ese corredor humanitario no se hubiese hecho ese quebranto y ese aplastar los derechos fundamentales de las personas y no aprovechar a que entraran también por ese camino los españoles y comunitarios melillenses que están aquí a 2 pasos de nuestra frontera. Elena. Bueno, sí, simplemente apuntar que son cuestiones obviamente de política internacional, que será una cuestión que tenga que arreglar el gobierno de España con el gobierno de Marruecos. Ya lo ha dicho el ministro Grande Marlaska, que ya anunció la intención de crear este pasillo humanitario de regreso y para poder acoger a todas esas personas que se han quedado al otro lado de la frontera. Desde luego espero que sea lo más pronto posible, sin duda. Yo también deseo lo mismo en este sentido. Dunia. Y terminamos. Bueno, yo creo que aquí estamos todas un poco de acuerdo. Creemos que estas personas donde mejor están es en su país, con sus familias, teniendo en cuenta que estamos viviendo el mes de Ramadán, falta poco para que finalice y supongo que su mayor deseo será volver a su país. Aquí Marruecos sí que está siendo muy restrictivo, no solo no repatria a los suyos, sino que no da opción a que los nuestros puedan entrar, puedan volver. Y bueno, esperemos que las reuniones entre los dos países sean fructíferas lo antes posible. Me consta que el presidente de la ciudad en todas las conferencias de presidentes hace hincapié en esta cuestión y esperemos que se resuelva a la mayor brevedad posible. Muy bien, muchas gracias a las 4 por participar en este programa. Os emplazo para la semana que viene. Espero que podamos hacerlo aquí. Bueno, ya lo iremos anunciando por nuestras redes sociales, pero igual cambiamos de día y ya con nuestros contertulios físicamente ya aquí, manteniendo eso sí, esa distancia de seguridad. Y bueno, pues ya, y ustedes por favor estén pendientes a nuestras redes sociales que lo iremos anunciando. Si seguimos vía Skype, pues lo haremos los miércoles a las 10 de la noche y si lo hacemos aquí vamos a cambiar al jueves. Y a las 4 muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Gracias a ti, Fausia. Buenas noches. Gracias, y a ustedes les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. Muchas gracias y buenas noches.